Bueno, vamos a hacer un video aclarando unos puntos. Vamos a enfatizar varias razones, vamos a especificarlas, pero es un video que, esto es una aclaración que nos va o les va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho para aquellas personas que, por ejemplo, vamos a adquirir una controladora. ¿Qué aspectos a tener en cuenta? ¿A qué nos acogemos? ¿O a qué nos qué nos puede ofrecer una controladora, línea económica, ya una controladora de marca? ¿Por qué razones? ¿Qué diferencia hay entre la controladora? Y en ese mismo orden de idea vamos a aclarar lo que tiene que ver con voltaje y rangos de trabajo. Aunque son situaciones que en gran parte son diferentes. Una cosa es voltaje, otra cosa es rango de trabajo. Una cosa muy diferente es la controladora. ¿Qué aspectos nos permite la controladora o qué mejoría nos va a proporcionar a la moto? Entonces, son detalles que esperamos poderlos aclarar a un mínimo detalle, pero que al momento de uno adquirir una controladora tengamos unas bases fundamentadas de unas razones lógicas de a qué nos puede o qué es lo que tanto nos puede ayudar con respecto a lo que tenemos, o si de pronto vamos a seguir en la misma condición, entonces ya en este caso potencia y otras cositas que tienen que ver. Entonces, para entrar en el primer dilema de lo que es la controladora, tenemos que tener en cuenta el voltaje. Primero que todo, voltaje de la controladora. Ya tenemos claro de que la controladora debe de cumplir un estándar o un máximo de voltaje que tiene que ver con el voltaje que estamos trabajando actualmente en nuestro sistema. Una vez cumplimos ese voltaje, luego sigue el aspecto y es los amperios con respecto al motor. En las líneas económicas de controladora no se encuentra, o bueno, por lo regular no es tan asequible encontrar una controladora, un ejemplo, de más de 100 amperios continuos. Lo máximo que yo he visto son controladoras de 80, y realmente no pareciera que fueran de 80. No les hace comprobación y la respuesta no es que sea como le digo yo, tan demostrable a lo que es una controladora ya de marca. Entonces tengamos en cuenta que en las líneas económicas por lo regular encontraremos controladoras desde 40, 50, 60, así por ahí. En esos estándares es lo más común. Sí hay de 80, pero como le digo, tal vez es en la etiqueta, como para tenerlo más claro. Uno entra a diferenciar una controladora de 50 y una de 80 y vamos a ver que son las mismas, es el mismo calibre del cable de salida, en especial tanto como los de entrada y los de donde se conecta el motor, son lo mismo. Entonces ahí es donde uno entra a dudar, porque si por ejemplo yo tengo una controladora de 40 o de 50 y el cable es un ejemplo en términos colombianos, calibre 12, y resulta que la controladora de 80 es el mismo tipo de cable, entonces son aspectos como para hallarles lógica, para tenerlo más representado. Así como podemos notar que las controladoras línea económica realmente por su mismo nombre lo dice, son una línea de menos condición a una línea ya de marca. Entonces habría que mirar aspectos. Uno de los aspectos que también es muy importante tener en cuenta es, claro, que tenga conectividad de alarma, porque eso es muy importante. Segundo, que tenga sistema de freno, porque hay dos cosas diferentes: freno
regenerativo, y no hay que confundirlos, no hay que mezclarlos, son dos cosas totalmente diferentes que yo he notado. En el sistema de las controladoras programables claramente está, y está comprobado, las controladoras se ajusta al freno. El freno es para interrumpir el acelerador. Al tener el freno accionado y se acelera, la moto no va a arrancar. Cuando se está andando, se acciona el freno, la controladora simplemente lo que deja es suspende la energía al motor. Así se acelere, el motor no va a mover. Pero regenerativo es en donde esa energía que está generando el motor al movimiento que lleva, esa energía la envía, la controladora la rectifica y la envía a la batería. Esos son dos aspectos diferentes, y es ahí porque muy poca controladora en línea económica cumple la función regenerativo. Simplemente lo que hacen es freno, y no hay que confundir. Entonces, si la controladora está debidamente instalada, primer punto, al frenar debe de suspender la aceleración. Estando el motor en vacío, es una prueba más que evidente, se acelera en este caso a fondo, se acciona el freno, más que todo el delantero, para demostrarse, más que todo, que encienda la luz de stop, y el motor debe de dejar de acelerar. Pero cuando tiene sistema regenerativo, el motor se va a detener. Simplemente en el caso primero, está acelerado, se acciona el freno, el motor sigue girando, pero ya es la desaceleración, es decir, va a comenzar a disminuir ese efecto de velocidad que lleva o RPM, y claro, va a detenerse en un determinado momento, pero ya más lento. Cuando tiene sistema regenerativo, se acciona el freno y el motor automáticamente entra, se nota cómo entra en un estado de retención, y el motor se detiene hasta cierto margen. Esos son aspectos claros a tener en cuenta con respecto, primero, a la adquisición de una controladora. Cuando se adquiere una controladora de marca, bueno, pues hay que mirar qué aspectos debemos tener en cuenta en cuanto a las diferencias de marcas de controladora. Primero que todo, que si es programable realmente lo pueda hacer, porque es que hay un berraco problema. Hay unas líneas de controladoras, no voy a mencionar cuáles, pero hay unas líneas de controladoras que vaya a programarlas. Sí, a usted le dicen, sí, la controladora es programable, pero es programable vía ¿qué? Vía Bluetooth, vía computador, o si se hace directamente desde una pantalla, que adquiera la misma controladora. Entonces, en el caso de algunas controladoras que son programables vía CAN por una pantalla LCD suministrada por el mismo fabricante, claro, ahí hay unas opciones de programación por un determinado tiempo al oprimir teclas, y la controladora entra a un modo de programación y sí se les puede ajustar, e incluso tiene para ajustar el regenerativo, la aceleración, varias cositas, e incluso selecciona el rango de voltaje, que es a donde seguimos ahorita. Entonces, ¿de qué nos sirve adquirir una controladora que sea programable y que la programación sea un total desastre? ¿De qué nos sirve? Hay controladoras que para programarlas solamente lo sabe hacer allá el fabricante. Es programable y solamente lo puede hacer allá el fabricante. No le encuentro lógica. Sí, aparentemente algunos que lo han podido hacer, porque desafortunadamente solamente se puede hacer en determinados computadores. No tengo claro el razón por qué. Se supone que toda la línea de computadoras tienen un sistema operativo, los puertos son debidamente actualizados, y curiosamente hay sistemas en donde usted les conecta un cable USB de la controladora y no le reconoce, o si le reconoce es por ocasión. Entonces es un dolor de cabeza totalmente absurdo, o un sistema totalmente absurdo para ejecutarse, y lo deja uno es totalmente desmemorializado, porque en últimas que pueda hacer unas modificaciones para lograrle unas mejores condiciones al motor, pero resulta que no lo puede hacer, porque en últimas compró un ponche o compró un desastre. Eso como para tenerlo en cuenta en primer lugar. Segundo, tener en cuenta que al momento en que se adquiere una controladora ya programable,
podemos ajustar la aceleración, es decir, para que la moto inicie un proceso de marcha progresivo. Eso favorece mucho el ahorro de la energía de la batería y también nos favorece para el modo de manejo cuando estamos en un lugar cerrado, algo incómodo. La moto no es exagerada, no es brusca, no inicia un proceso de movimiento brusco y pues nos permite tener un mejor movimiento. Aparte de eso, que la controladora tenga reversa. Por lo regular todas las controladoras lo traen, a excepción de algunas que ya las traen, ya las motos las traen instaladas. Yo les he visto y no lo traen. De pronto al conectársele, buscársele, sí, de pronto se logre, pero ya eso son cosas que yo no comparto o no hago énfasis en eso porque yo no trabajo así. Entonces, que la controladora tenga sistema de reversa, claro, es muy favorable y es una ventaja, y eso es algo muy necesario en las motos. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno necesita mover la moto y tiene el acompañante o tiene peso, estarla empujando siempre es incómodo. Accionar el sistema y que haga reversa es una ventaja muy buena. Entonces es muy importante eso, que la controladora tenga reversa. Entonces, en el caso de las controladoras programables, ese proceso de marcha en reversa es ajustable, es decir, uno si ve que como que es que está muy lento o es que tiene muy poca fuerza, eso se puede modificar en la mayoría. En otras simplemente lo que hace es que se cambia y listo. Entonces eso hasta ahí, ya hablamos de que se pueda tener un proceso de aceleración progresiva más o más, como le digo yo, más favorable para el modo de manejo. Entonces eso es algo que pues lo favorece muchísimo. Otro punto más aspecto a tener es que la controladora programable, los rangos, el proceso de regeneración, no de frenado, el proceso de regeneración también es modificable. Entonces lo que permite, dependiendo del modo de manejo o cómo se ajuste, es tanto el sistema regenerativo, que no es tanto de que le recargue las baterías. A ver, cómo para tenerlo en cuenta. Sí, yo he tenido situaciones en donde digamos que ya va en la última y en los últimos descensos acá cuando yo digo sí, me alcanzo a recuperar y yo llego. La recuperación de energía por parte de la controladora a la batería es algo muy lento. Tendría ya uno es que tener la moto simplemente andando, cosa que no se va a dar. Siempre los frenados van a ser esporádicos. El sistema regenerativo nos ayuda más es en disminuir el uso o el desgaste de las digamos pastillas o bandas de freno. En eso es donde se ve mucho, es más favorable. Ahora, cuando ya se logra el ajuste del frenado correcto, en algunos casos no es necesario ni frenar. Por ejemplo, hay controladoras que se les puede ajustar un botón para sistema regenerativo y la persona ya aprende un modo de manejo de que hasta cierta distancia todavía puede frenar con el sistema de regenerativo sin accionar los frenos. Entonces eso va a ayudar que la moto incluso reduzca bastante la velocidad al punto de que no tiene que frenar. Eso como para tenerlo en cuenta. También tener en cuenta de que el estar accione las manecillas, el freno, eso va generando un desgaste interno en las chupas. Esa presión hace que el líquido de cierta forma genere, ellos a veces internamente alcanzan a absorber aire y eso genera inconveniente. Entonces eso también nos favorece en el sentido de que no vamos a desgastarla tanto el sistema de frenado, no vamos a deteriorar tanto el líquido y también nos va a ayudar. Entonces son factores a tener en cuenta. Primero, que el sistema de pastillas o los frenos ya van a tener un desgaste menor, el líquido pues y las bombas van a sufrir menos daño o menos deterioro debido a la acción. Eso es un factor muy favorable y por eso es que en las motos de combustión se les recomienda de que al menos cada 6 meses pasen a servicio de mantenimiento de freno. En una moto eléctrica, aquí han llegado motos que tienen, no digo años porque ya estaríamos hablando, entonces ¿cuántos años de vida tengo yo? Tendría que tener entonces como 150 años, un ejemplo, pero no. Hay motos aquí que llegan con 3, 4 años de uso en donde no les han molestado para nada y el líquido todavía está
para uso. No digo que adecuado, pero todavía está para uso. Entonces, claro, se les cambia el líquido y las motos siguen funcionando o el sistema sigue funcionando perfectamente. Entonces, hasta ahí ya encontramos una razón más para tener en cuenta con respecto a las controladoras y por qué la importancia, si la controladora es programable, que podamos hacer los ajustes requeridos. Cuando la aceleración cuando logramos ajustar el proceso de aceleración, pues hermano, logramos tener un avance progresivo. Si nosotros queremos que sea agresiva, pues le ponemos más torque y el sistema nos va a favorecer. ¿Cuál es la ventaja entre la controladora línea económica a la programable? Pues que la controladora línea económica siempre se encuentra a un precio asequible, ya no es tan desfasado el precio. La controladora programable ya tiene un precio bastante diferencial, entonces eso siempre se va a ver afectado pues, para la adquisición. ¿Cuál es la otra ventaja de la controladora programable? Que por lo regular en la mayoría de los casos se tiene un amplio rango de voltaje o un buen rango de voltaje, cosa que ya se está implementando también en algunas controladoras líneas económicas, porque las baterías vienen evolucionando y aunque muchos de pronto no lo hayan tenido en cuenta, el rango de trabajo de la controladora es muy fundamental. Hay controladoras que traen las motos y resulta que no tienen el rango de trabajo o un amplio rango para la batería que se está usando de momento, así sea para lograrle las prestaciones que, y resulta que cuando la moto está en marcha, muchos lo podrán notar o muy seguramente con lo que voy a decir ahora van a decir, ahora sí entiendo por qué la moto tiene este comportamiento después de cierto momento. ¿Qué ocurre? En el proceso de descarga, para el caso de las baterías de plomo, que es más o menos casi lo más usual por cargadores, pero la batería puede cargar más, puede cargar a 3.8, ya les hago la cuenta y les aclaro este punto. Por ejemplo, 13.8 para el caso de 72 voltios por 6, 82.8, o sea, prácticamente 83 voltios, o puede que en algunos casos sea 81. Entonces, muy importante tener en cuenta cuál es el máximo de voltaje admitido por la controladora, pero cuál es el corte. Cuando no se tiene claro el corte y la controladora está, obviamente la línea económica está predeterminada en un corte, digamos, no plenamente ajustados, ocurre que esas controladoras tienen un corte ya comienzan a tener una disminución exagerada cuando se disminuye o está por debajo ya de los 70 voltios, es decir, cuando baja a los 69, 68, la moto pierde sustancialmente la respuesta en su vida, ya se queda, ya comienza a andar más lenta. Entonces muchas personas dicen, no, eso es que es la batería. Resulta que no es la batería, es la controladora. Y llega a un margen de 66 y ya comienza, baja a 65 voltios y baja a 64, ¡pum!, corte total. Entonces, en este orden de idea vamos a hablar de batería de litio. La batería de litio, iones de litio, esa tiene una carga máxima de 4 puntos para el caso de 72 voltios, son 20 unidades, en este caso por 20 pues son 84 voltios. Esa batería tiene un corte de hasta 2.8 voltios, hasta ahí debe de llegar. Claro, cuando ella hace el corte, cuando hay un correcto, con una correcta control del voltaje de la batería, claro, se hace corte a los 2.8, la batería entra en estado de reposo y ella vuelve y tiene una recuperación. Y ya hablamos algo más sobre la batería. Entonces, así como vamos hablando de la controladora, vamos entrando al tema de la batería. Entonces, si miramos 2.8, que es el corte de la batería, por 20, realmente la batería la controladora, porque por batería podríamos trabajar casi hasta los 56 voltios. Tengamos en cuenta que ese ya es el punto máximo. Hasta ahí es donde ya la batería, digamos, termina su proceso de carga. Pero prácticamente en el caso de las controladoras que tienen corte a 64, fijémonos que hay casi
10 voltios, o bueno, hay un rango todavía de trabajo que se está desaprovechando muchísimo. En el caso de las controladoras que tienen un rango de corte a 64, que es casi la mayoría, 64 dividido en 20 me da un corte de 3.2. La única batería que le trabajaría perfectamente para esa moto y todo el tiempo, aunque ya obviamente a ese rango de trabajo a 64 voltios ya esa controladora va toda amarrada, y ese proceso pues ese es el que nos favorece. En el caso de la controladora que tiene un amplio rango de trabajo, pues en esos rangos de voltaje todavía está trabajando casi en las mismas condiciones a cuando la moto o cuando la batería tenía la batería full. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que no todas las controladoras tienen ese rango de trabajo. Entonces es muy importante conocer en qué momento realmente la controladora llega a su máximo corte. ¿Por qué? Porque es que en todas las baterías no es lo mismo. En el caso de las baterías de plomo, esas tienen un rango de trabajo muy similar a la batería de iones de litio. Ella tiene un rango de trabajo más o menos como hasta los 60, pero sin embargo hagámosle acá la cuenta, 12.5 por 6 nos da 75 voltios. Hasta ahí esa batería todavía está en un rango de trabajo aceptable, y si lo bajamos a 11 ya tendríamos 69 voltios. Es por ahí más o menos en donde ya la batería comienza a decaer y ya se pone lenta, pero la batería de plomo todavía ella puede dar unas condiciones más aceptables. Es tanto que dependiendo de la controladora uno puede hacer el ajuste para la controladora programable, por ejemplo para el uso de baterías de plomo a 50 voltios, y se le aprovecha el total la totalidad de autonomía que nos permite, y se le permite estar haciendo las cargas mucho más completas. Como para tenerlo en cuenta, tengamos en cuenta lo siguiente: si nosotros tenemos claro hasta qué rango de trabajo, a qué capacidad de carga nos permite el cargador, sencillamente si la batería es de 30 a 32 lo multiplicamos por eso en amperios y nos debe dar las horas, y eso lo corroboramos por el tiempo que se demore cargando, y ahí tenemos la información si realmente cada vez que estemos aprovechando las cargas, si realmente estamos haciendo el uso más completo de la batería, o si simplemente estamos dejando quizás un 40 o un 30% de carga todavía que no estamos aprovechando. Entonces hasta ahí ya vamos aclarando de que es muy importante adquirir una controladora, tener claro el rango de trabajo, porque para el tipo de batería lo puede lograr una autonomía, porque ahí es donde viene el dilema, que es que yo tengo una batería de X capacidad, no, pero es que esa batería no me da sino tantos kilómetros, pues es que el rango de trabajo de la controladora, ¿qué? Hay que tenerlo en cuenta. Ya los otros aspectos como el frenado y la aceleración, pues esas son alternativas más de favorecidad que con respecto al tema de la batería. Entonces, ya una batería del IFEPO 4, pasamos más al tema de la batería, ya una batería del IFEPO 4, esa batería tiene un corte de 2.8 o tiene una carga máxima de 3.65, en este caso por 24, 87.5, pero hay que aclarar un tema aquí. En el caso de la batería del IFEPO 4, no siempre al momento en que se termina el proceso de carga nosotros vamos a encontrar la batería en 87.5, 87. Bueno, no siempre. Eso es muy raro. La batería termina su proceso de carga, llega al voltaje total, pero lo que está almacenando es amperios, y luego entra en un estado de reposo y ella baja. Puede bajar a 3.4, a 3.5, hasta que ya termina todo su proceso y ya luego la batería queda ahí. Entonces no es raro encontrar la batería en un caso, por ejemplo, en 85, 84 voltios, no es extraño. Ya encontrar la batería en un margen de voltaje tan por debajo cuando ha completado el proceso de carga, ese sí es un tema muy importante analizar, porque eso es una muestra de que la batería posiblemente ya está cumpliendo un proceso de ya les digo,
Entonces, para el caso de la batería del LiFePO4, cuando se vira el voltaje y resulta que la batería no está, por ejemplo, por encima de los 83, un ejemplo, 83, 84 voltios, que puede estar en 85, en 86, muy raro. O sea, todo depende del tiempo en que nosotros lleguemos a revisarla. Si nosotros llegamos a revisar y lleva un tiempo cortico de corte de energía, es probable que la encontremos en 87.5. Pero si ya ha pasado más de una hora, no es raro que la encontremos en 84 o en 83. Pero si llegamos y la encontramos en, por ejemplo, en 80 o incluso en 79, ya es un ejemplo de que la batería está entrando en un estado de degradación o que la batería requiere mantenimiento. En este caso, mantenimiento no es llegar, limpiarlas, bueno, sacarles el polvo. Sí, eso es parte del mantenimiento, pero recordemos que esas baterías van guardadas, a no ser de que sean baterías prismáticas, pero también por lo regular se sellan. Requieren mantenimiento en cuanto a la corrección del balanceo de corriente. Entonces ahí donde toca llevarla a un proceso de descarga completa, carga completa, vuelve y se descarga y quedan listas, que eso se hace acá. O que ya la batería, por su debido tiempo, pues ya estaba comenzando a entrar en su estado de deterioro. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar ya los ciclos, muy importante conocerlos en registro. Esos son como los aspectos a tener en cuenta con respecto a lo que es las baterías. Por eso es muy importante también tener en cuenta a dónde la mandamos. Entonces, ya habíamos dicho de que la batería tiene un corte de carga máxima 87.5. Ahora miremos el corte de descarga. Entonces el corte máximo de descarga es 2.5 para el caso de la batería del LiFePO4 para 72 voltios y tiene un rango de trabajo de hasta 60 voltios. En el caso de la batería del LiFePO4, ya cuando ya va llegando sobre los 2.8, 2.7, claro, ya disminuye drásticamente su respuesta a la controladora. Entonces ya ahí sí depende de batería, no es tanto de controladora. Si la controladora tiene un buen rango de trabajo, pero en el caso de la batería LiFePO4, ¿qué vamos a encontrar? Que la batería por lo regular permanece en un rango entre 3, 3.2 y 3.3. Supongamos que la batería, uno siempre va a encontrar ese rango de voltaje más o menos de 75 voltios. Entonces, por este caso, 3.2 por 24 me da 76 voltios. Y ahí está. Ese es el rango más o menos de trabajo que esa batería se mantiene. Y por eso es que esa batería tiene un rango de trabajo donde está carga full y es una línea recta en voltaje, y luego al final es que ya comienza a decaer cuando ya comienza a bajar de los 70. Y es porque ya la batería comienza digamos, a bajar drásticamente la carga, pero eso es normal en esa batería. Entonces, fijémonos que esa batería en su diseño nos proporciona una estabilidad más de voltaje, obviamente entregando la totalidad de los amperios, a diferencia de la de litio. Esa baja porcentualmente tanto como voltios y amperios, y ella tiene un comportamiento muy similar al comportamiento de la batería de plomo, con la diferencia que la batería de plomo no tiene la misma densidad. La batería de iones de litio, pues esa sí tiene mucho mayor densidad, entonces por ese lado es mucho más favorable, y por eso es que la batería de plomo está muy por debajo. Antes de continuar con el otro tema, lo digo nuevamente, señores, ese cuento de que es que baterías de plomo grafeno, eso no existe, no se dejen engañar, porque eso mucha gente lo ha sacado a decir y eso no existe. Hasta el momento, a la fecha en que grabo el video, lo que sí ya está en el mercado es las baterías de sodio. Pero antes de eso vamos a hablar de las baterías de LTO, que espero en algún momento tener y mostrar y quizás ofrecer. ¿Cuál es la diferencia entre la batería de litio versus la de LiFePO4? Que la de litio pues son 2000, puede dar 2100, 2200 o 2500 ciclos. La batería de LiFePO4, que esa llega a 2000 y está al 100%, dependiendo del uso, dependiendo del tamaño, porque no es el mismo comportamiento o la misma durabilidad de una batería modular a una batería de tamaño, o una batería de proporción tamaño pequeña, para tenerlo más claro, a una batería de gran tamaño
en cuanto a condiciones por capacidad para el uso que se le está dando. ¿A qué me refiero? Armar una batería de 50 amperios en módulos pequeños no es lo mismo. Ese módulo de 50 amperios a un módulo de 50 amperios no es lo mismo. Hay una desproporción muy grande y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la batería de LiFePO 4 se supone que da 2000 ciclos, todavía está al 100%, pero que es una batería que puede dar 3000, 4000, 5000 ciclos. Se dice que dan más, no me consta, toca esperar a que tengamos la experiencia. El problema es que ya salió una nueva tecnología y esa tecnología es la que le está haciendo 100% competencia o le va a hacer fuerte es a la batería de LiFePO 4, no a la batería de litio, de iones de litio. ¿Por qué? Algunos dirán, porque es que la batería de iones de litio es la batería que todavía sigue reinando por las condiciones de voltaje. Se necesita una batería que reemplace la batería de litio, que cumpla con el estándar de voltaje, porque es que todos los dispositivos, el 90% que fabrican, están diseñados para trabajar con ese voltaje que nos permite esa batería. Ese es el dilema. Y la batería hasta ahora ninguna cumple con ese estándar de voltaje. Hasta ahora, e incluso el LiFePO 4, si se llegase a instalar, yo un ejemplo, consigo una batería que quepa acá, se la instalo. Al momento en que se le instala, lo más seguro es que el teléfono me va a mostrar en el rango de porcentaje de voltaje, porque no me va a mostrar voltaje, sino el rango de porcentaje. Lo más seguro es que me muestre batería baja, o sea, que me está pidiendo cargar. Siempre así la batería está nueva. Ahí la diferencia, pero esa batería me debe durar un resto. Lo único es que por esa condición es probable que el celular o el equipo no me trabaje correctamente. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué la batería de iones de litio no va a ser tan fácil de reemplazar? Por el rango de voltaje que trabaja. Y el máximo, que es una batería, esa batería puede emitir más de 4.2 voltios. Y la otra razón también es porque si nos fijamos, los computadores e incluso estos medios, pero esto lo pueden modificar, pero en el caso de los computadores lo dudo, todos los dispositivos tienen un puerto USB, el cual tiene una salida de 4.5 voltios, y ese es el mismo estándar en el cual trabaja con la batería de iones de litio. Entonces esa es una razón por la cual por ahora, pero que no sería extraño que en un futuro la lleguen a reemplazar. ¿Cuál batería? Posiblemente la batería no de sodio, sino la de sulfuro. Se creería que esa sí le va a hacer competencia a la batería de iones de litio. Por ahora la de sodio lo que le hace es bastante contrapeso a la batería del LiFePO 4. Entonces, vemos que la batería del LiFePO 4 tiene un rango de 3.65 y un corte a 2.5 voltios. Ya la batería de sodio, que es la nueva batería, esa es una batería que no tiene un corte de carga máxima 3.65, sino que tiene un corte de carga hasta 3.95. Fíjese cómo mejoraron el rango de trabajo, pero hacia arriba. Entonces, al tener en cuenta ese máximo voltaje, sin hablar todavía de los cortes, ya es una batería que si multiplicamos 3.95, si en este caso fuéramos a trabajar el mismo rango que el LiFePO 4, no lo podríamos para el rango de una controladora que está en el rango de los 72 porque se ha sobrepasado los 90 voltios, tiene 94.8 voltios, o sea que no trabajaría la batería. Pero si utilizamos 23 también estamos por debajo, pero si utilizamos 22 ya estaríamos en un rango de trabajo de 86.9, o sea que estaríamos utilizando menos 2 baterías. Entonces, en ese punto nos favorece porque estamos disminuyendo el número de baterías, o sea que lo más seguro es que va a disminuir espacio y va a disminuir peso, obviamente dependiendo de la capacidad. ¿Y cuál es el rango de trabajo de esa controladora? Está más o menos, el estándar está más o menos en 3.1 voltios. Entonces, 3.1 voltios, y mire que aquí ya comienza a variar. 3.1 por 22 me da 68. Fijémonos que ya está en un rango de trabajo bastante bajo con respecto a la del LiFePO 4. Se habla de que esa batería tiene una mejor tasa en disipación con respecto a la batería del LiFePO 4. Entonces,
ahí toca esperar a que se use, ahí toca esperar a que la sometamos a prueba para conocerla. Pero esa batería tiene un rango de corte en donde se dice que esa batería no tiene corte a 2.5 versus la batería del LiFePO4. La batería de sodio tiene un corte a 1.8, entonces 1.8, 39.5 voltios, ese es el rango hasta donde esa batería va a bajar. Entonces, en el caso de las controladoras, volvemos al caso, que no tienen un amplio rango de trabajo, pues déjeme decirle que toda la autonomía que nos podría proporcionar, porque ahí es donde se va a ver la diferencia de la batería de sodio, pues lamento decirles que no se va a poder lograr. Y vamos a lograr una autonomía muy reducida o incompleta, y siempre me dicen, no, es que esas baterías yo ya las usé, pero realmente eso no dan esa autonomía. Y el rango de trabajo. ¿Dónde queda esa pregunta o esa respuesta? En el caso de la batería de LTO, que se podría decir que es como por ahora el rey de las baterías, esa es una batería, pero en el caso de esta ya se va mucho más cantidad, se van, por ejemplo, 6 módulos para reemplazar una batería de plomo. Esa es una batería que también tiene un rango de trabajo hasta los 1.8, pero el problema es que esa tiene una alta tasa en disipación. Es curioso porque en el caso de la del LiFePO4 el rango de trabajo es más reducido que la de iones de litio, pero tiene una mejor tasa de descarga, y ahí donde entran los temas de C1, C2, C3, C4 y C5. La de LTO alcanza a los C10. Ahora han salido con el cuento que las baterías de sodio que es que 15, 20C, eso es una mentira. Eso es una mentira. Yo ya he leído fichas técnicas y lo que he visto son 5C. En el caso de las del LiFePO4, muy raro se consiguen baterías a 5C. Muy raro. Sí las hay. Yo he encontrado baterías, o me han ofrecido, no he encontrado, no, lo corrijo. Me han ofrecido baterías de 3C e incluso 6C, pero son difíciles de adquirir. No siempre están a la venta, porque son unas baterías que tienen una alta tasa de demanda y las adquieren mucho más que todo empresas grandes, entonces no es tan fácil adquirirlas. Entonces resulta que diferenciarse una batería entre un C, 2C, 3C, que es lo más común en lo que está iones de litio, la diferencia entre una batería entre 1 a 12 es una diferencia grande. Lo que pasa es que una cosa es verla, conocerla. Eso es una diferencia muy grande. Ahora ya la batería de 3C a 5C es otra cosa abismal. Entonces, en el caso de la batería de iones de sodio, se habla de que pues 5C. Y fijémonos que tiene un rango de trabajo mucho mejor que la de LiFePO4. Habría que mirar el tema de disipación. Es una nueva tecnología. Hay que entrar a conocerla, pero por ahora ofrece muy buenas mejoras y mucho mejores alternativas a las baterías comunes. Es tanto, porque ya aplica hasta LTO, es tanto que con la batería de sodio se prevé, ya me han compartido pruebas y lo he podido ver, mas no lo he podido corroborar. Esperamos traerla, poderla mostrar y someterlas también aquí para que la gente vea qué tanto nos favorece una batería de esas. Pues resulta que esa batería, con esas baterías, los medios eléctricos, ese cuento de que es que los vehículos eléctricos se incendian, ese cuento va a pasar a la historia. Solamente puedo anticiparles eso por ahora. Esperemos a que se traigan y lo corroboremos y lo podamos mostrar, y no que sea lo que nos digan o lo que nos muestran, sino lo que nosotros también podamos demostrar. Entonces, la batería de sodio tiene un rango de trabajo hasta 1.8, la batería de LTO tiene un rango de trabajo hasta 1.8, pero la tasa de disipación de esa batería es mucho más alta. Entonces es una batería que prácticamente, si trazamos la línea recta, esa es una batería que nos podrá trabajar desde el 100%, la batería de LTO, prácticamente hasta el 95%. La batería de sodio va a tener un comportamiento mejor que la batería del LiFePO4,
con la diferencia que tiene todavía un rango de trabajo mucho más extendido por el rango de voltaje, y hay nuevamente el tema del rango de trabajo de la controladora para poder aprovechar esa amplia gama de voltaje que hay con respecto a las baterías. Entonces, hasta ahí ya era más o menos como lo que yo tenía proyectado hablarles, porque quería ser muy claro, muy lógico en las cosas, con ser muy puntual en la información para no generar distorsión y no entrar en muchas veces, con todo respeto lo digo yo, en el engaño de que es que cómo adquirir una controladora y hacer una cantidad de ecuaciones cuando esas ecuaciones o esos ejercicios realmente no favorecen. Ya como para finalizar, entonces en el rango de voltaje y qué implica, que yo sé que les quedaba en la duda y era algo que todavía estaban ahí esperando, ¿a qué me refiero? ¿Qué diferencia hay en que una controladora sea 48, 60, 72? Que claro, que tenga un amplio rango de trabajo hacia abajo. Ahora miremos hacia arriba. ¿Qué diferencia hay entre una controladora entre 48 y 60 voltios? Que la de 60, si estamos hablando de los mismos pares de potencia, que la de 60, por ser más voltaje, le va a proporcionar más velocidad al motor. La de 72, la misma condición. La de 84, la misma condición. 96, la misma condición. ¿En qué nos beneficia y qué no nos favorece? De que, por ejemplo, queremos una controladora porque es que nos ofrecen esta, porque tiene estos numerotes, que es lo que muchas veces he visto con los que ya las han adquirido. Entonces, no, es que yo me voy a comprar no voy a comprarme más una controladora de 72 voltios, pero voy a comprarme una de 84. Que la moto le va a proporcionar más velocidad. Así de sencillo. ¿En dónde? ¿O cómo? Claro. Recordemos que el 90% traen una configuración modo 1, 2 y 3. Entonces, si para la 48 voltios el modo 1 es, póngale 30 kilómetros de velocidad, el modo 1, para la de 60 ya puede dar 35, llegando a los 40. Así, para la de 72 puede estar en los 50, casi 60. Para la de 84, el modo 1, que es el modo económico, ya no estaría en los 60, sino que posiblemente esté en los 70. Así más o menos, el modo 1. Para la de 84, para la de 96, el modo económico puede estar por encima de los 80 kilómetros. Esa es la diferencia. Entonces, a mayor voltaje, claro, nos permite más velocidad, también nos va a favorecer, porque entonces, si yo soy una persona que me gusta andar rápido, pues sencillo, a utilizar un banco de trabajo o una controladora de 120, en este caso de 96 voltios, pues el modo económico va a estar por alrededor de los 80 kilómetros, o sea que voy a andar sumamente rápido, o voy a andar, digamos, bastante a muy buenas proporciones de velocidad, sin estar haciendo descargas ya mucho más fuertes. Pero aclaro, no es solamente la controladora. En este caso vámonos a la de 96. No, señores, es el voltaje también. Entonces, ¿de qué me sirve adquirir una controladora de 96 voltios si la voy a trabajar a 72? Estoy limitándole la entrega a la controladora al motor. Así de sencillo. Entonces, si no voy a disponer de un banco de 120 voltios, que en el caso de la 96 voltios, eso mejor no lo adquiera. Voy a estar engañado de la vida. Eso es una de las desventajas. Segunda desventaja, que en el caso de la controladora, en el caso del voltaje, a más voltaje, ya desde los 84 voltios casi para cualquier dependiendo de la capacidad de la batería, pues hay otro despro, que se necesitan cargadores que sean para cargas A220. Entonces vuelve uno y queda en el limbo. ¿Cómo así que a 220? Sí, señor, porque es que un cargador ya desde 84 voltios, por lo regular, esos cargadores son para conectarlos no a tomas 110, sino a tomas a 220. Algunos dirán, por lo menos aquí lo tengo a la mano y les muestro. Pues este cargador admite 110 y me arroja 120 voltios. Pero son escasamente por ahí 15, o yo creo que lo baja por ahí a 10 amperios de salida, porque es que estamos elevando drásticamente los amperios.
perdón, el voltaje. Entonces el circuito tampoco es que él tenga su elección y en todos los rangos mantenga las mismas capacidades. No, él va a variar. Este cargador admite o permite salida desde 1 voltio hasta 120 voltios. Aquí se puede recargar una batería de un celular, pero no va a ser lo mismo. Entonces, pero si ya lo pongo yo a 220, claro, el cargador para el rango de 120 es probable que me arroje los 25 amperios. Él dice que me da 25, pero hay que corroborarlo. Pero a 72 voltios yo lo he puesto y carga perfectamente los 25. Es más, ha arrojado hasta 26 amperios. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque si yo adquiero una controladora, no, que es que yo quiero una, entonces voy a comprarme esta porque una dice 72, pero esta dice 120. Uy, si nos vamos por el numerito, déjeme decirle que vamos a estar desengañados, porque el número no lo hace. Ya depende de la batería para que esa controladora nos arroje. No quiere decir que si la controladora dice que es 120, yo le pongo una batería de 72, la controladora va a tener el comportamiento, va a tener las condiciones de potencia igual a cuando tiene una batería de 120. No, señor. Necesita ese voltaje total para que la controladora nos entregue esa totalidad. De lo contrario, no, ella se va a limitar. Y esa limitación se va a ver reflejada en el motor, que no vamos a ver ningún aspecto favorable. Eso en cuanto a la capacidad con respecto a la controladora del resones. ¿Por qué? Porque en un principio les hablaba de rango de trabajo, pero estaba enfatizado o estábamos en el punto más, que es uno de los puntos más favorables para la movilidad eléctrica, hasta 72 voltios, bien acondicionados perfectamente. En el modo 1 se puede lograr 60 kilómetros de velocidad. ¿Para qué más? Para los que no les gusta tan poquito, pues están las otras, pero recordemos que ya necesitan bancos más grandes. Y claro, al ser la controladora de más voltaje, dependiendo del banco de la batería, pues las condiciones de autonomía van a mejorar con respecto a la de 72, la de 84, así por decirlo. Y obviamente con respecto a las otras también ocurre lo mismo. Entonces, eso era algo que yo les quería aclarar con respecto a lo que es el tema de adquisición de una controladora, el por qué. Claro, no es simplemente pensar en que voy a repotenciar, como muchos lo dicen, y entonces voy a pasar de 6 a 7 baterías de plomo, y como yo le digo, ¿y el cargador qué? ¿Dónde lo va a adquirir? Esos cargadores no son tan asequibles. Cargadores de 84, 96 voltios, eso no se consiguen, eso tocas por encargo. Lo convencional o lo estándar es hasta 72 voltios y es asequible, no hay dificultad, pero ya los otros, déjenme decirle que eso es un dolor de cabeza, y muy pocas motos vienen por defecto así. Ya los vehículos de alta gama, de alta marca, ya pues sí, claro, ellos traen altos voltajes o voltaje superior a los 72 voltios, y por eso es que esos vehículos alcanzan esas velocidades tan desproporcionadas o velocidades ya tan, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le explico? Tan grandes. Entonces es por eso, porque trabajan a márgenes de voltaje mucho más grandes. Aclaro, finalizando ya nuestro video, nosotros estamos trabajando en un sistema, está en diseño todavía. Vuelvo y aclaro ya en el término final, nuestro trabajo en cuanto al diseño de motor. Estamos en el proceso todavía no tenemos la herramienta para ya comenzar a hacer las pruebas. Nuestro motor, de llegarse a dar, las condiciones de trabajo que nos podría permitir el motor serían mucho más, para tenerlo más claro, el motor podría tener unas condiciones de prestaciones mucho más elevadas a lo convencional, a lo que conocemos por el diseño como nosotros lo estamos haciendo. Entonces permitiría que el motor tenga unas condiciones de trabajo y de eficiencia totalmente mayores a los convencionales, que es tanto que muy probable, solamente digo muy probable, se llegaría a lograr es que en las mismas condiciones que se estaría dando con el caso de un motor
para que trabaje a 120 voltios o en el caso a 96 voltios, es probable que nosotros lo logremos ya no a 120 o 96, sino que lo logremos a 72. Y las mismas condiciones que se logran en el caso de nuestro trabajo en el motor de 72 voltios, es decir, que tengamos unas condiciones de trabajo de velocidad mínima o en el módulo 1 de hasta 60 kilómetros, es probable que no tengamos que utilizar 72, sino que podamos utilizar 36 voltios. Entonces eso va a hacer que pues, se reduzca drásticamente la posibilidad de que, por ejemplo, a 36 voltios ya una batería que antes era de 100 amperios ya podría ser de 200. Una batería de 20 amperios en el mismo espacio ya no sería 20, sino que serían 40, y así sucesivamente. Entonces, estamos en ese proceso, no contamos con los recursos suficientes, pero estamos en el diseño. Ya por ahí le hemos trabajado y las condiciones se dan. Entonces, esperemos que se puedan traer los imanes y ya comenzar a ejecutar el trabajo o las pruebas por ahora en un desarrollo en 3D, por ahora esto en impresoras 3D, o sea en plástico, mientras se avanza. Eso como para tenerlo por ahí hasta ahora. Entonces, señores, fijémonos que hemos extendido el tema, fijémonos que fuimos lo más claro posibles en un tiempo, tratar de reducirlo, pero el tiempo se alarga y la charla se extiende. Vimos la importancia de adquirir una controladora. ¿Por qué? ¿Qué condiciones hay de diferencia entre algunas controladoras? Que no todas las controladoras tienen sistema regenerativo, sí señor. Algunas sí, otras no. La mayoría lo que tienen es freno, otras no tienen regenerativo, otras sí tienen regenerativo. Luego las posibilidades de ajuste de trabajo, luego las posibilidades de rango de trabajo, que esas posibilidades de rango de trabajo versus las baterías. Así mismo vemos unos beneficios y así mismo vimos unos detalles con respecto a la nueva batería y lo que nos implica esa posibilidad de que la controladora trabaje a una diferente gama de voltaje sin que tenga semejantes desfases. Entonces, señores, eso era lo que quería compartirles. Y como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, por compartir nuestro contenido, a esas personas que están ahí ayudándonos, motivándonos, impulsándonos con motivación. Bueno, manos, sigan. Desafortunadamente, miren que hacer un video de esto no es tan fácil, se requiere tiempo y el tiempo es lo que nos cobra. Entonces, señores, como siempre, invitándolos, cuando la información es tan buena, compartir.